Estamos en vivo. El tema sería, ¿tuvo más hijos María? Aquí iniciamos. Ya, entonces comienza el debate. El formato sería, tema, ¿tuvo más hijos María? Entonces el formato del debate, 1 minuto para presentarse, 6 preguntas intercaladas, 1 minuto para preguntar, 3 minutos para responder, 2 minutos para refutar la respuesta de la pregunta, 1 minuto para despedirse. Entonces, ¿quién va a empezar primero? Si quieres, ¿puedo empezar yo? Ya, entonces, Ok. ya, entonces yo voy a poner el cronómetro. Tú empezando a hablar, yo te tomo el tiempo. ¿Ya? Vale, estupendo. Muy bien, pues mi primera pregunta es sobre un versículo que Rodrigo conoce bastante bien, que es Mateo 1,25, ¿no? Y quiero centrarme en la primera parte del versículo, cuando dice que José no la conoció a María. Y se usa el término griego ginosco. Este término puede tener varios significados, ¿no? Pero yo hablo de Mateo 1,25, concretamente, Mateo 1,25, no otros versículos. La pregunta es, ¿significa no la conoció que no tuvo relaciones sexuales? O sea, el término conocer significa aquí relaciones sexuales, sí o no, y por qué. ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí se entendió. Voy a parar el cronómetro. Ujú. Hablando tú, te tomo el tiempo. Ok. Bueno, la respuesta es que Mateo hace uso de una figura literaria que aparece en Génesis en cuanto a conocer como algo más, o sea, sí tiene que ver el acto sexual, pero es algo más que eso, es como conocer el propósito que Dios tiene en la vida de esa persona. Sería más apropiado el uso de ginosco, sin demeritar pues que tenga un carácter sexual. Ahora, como bien lo dice el texto, es que no la conoció. Dice, a ver, en la Biblia, el libro del pueblo de Dios, dice, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Entonces, pues la respuesta es, sí tiene algo que ver, no es plenamente o únicamente el acto sexual que se refiere ahí, y pues el texto dice que no la conoció. Esa es mi respuesta. Entonces lo dejas hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí nomás. Ya. Voy a parar el tiempo. Cuando hables, te tomo el tiempo, los 2 minutos de refutación. Muy bien, listo. Bueno, no he acabado de entender bien la respuesta porque por un lado ha dicho que sí, que tiene que ver, pero luego no. Bueno, la pregunta que yo quiero hacerles al público, ¿no? Es, a ver quién tiene razón. Lo que acaba de decir el señor Rodrigo Calvo
o las propias Biblias católicas. Por ejemplo, la Biblia católica latinoamericana dice, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo. La Nueva Biblia Española dice, también católica, sin haber tenido relaciones con él, María dio a luz un hijo. Y también la Biblia del Peregrino, católica también, pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo. Relaciones, tener relaciones. ¿Esto significa tener relaciones sexuales? Bueno, la palabra sexual no aparece ahí. Pero vamos a ver otra versión también católica. Dios habla hoy del 2015. Dice, sin haber tenido relaciones conyugales. Ahí está más claro, ¿no? Relaciones conyugales. Incluso la Dios habla hoy de otro año, otra edición. Dice, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y ya para finalizar, la Biblia de las Américas, también católica, dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un niño. Así que, definitivamente, la palabra ginosco en Mateo 1:25 hace referencia a tener relaciones sexuales. Hasta aquí. Ya, entonces lo dejamos hasta ahí nomás. 1 minuto 37. Ahora le tocaría la pregunta a Rodrigo Calvo. Cuando empiece a hablar le tomo el tiempo. Ok. Teniendo en cuenta que Jesús es el primogénito, yo quiero que me definas con Biblia qué es un primogénito. Esa es mi pregunta. Defíneme bíblicamente qué es un primogénito. Adelante, yo ya terminé mi pregunta. Muy bien. ¿Me pones el tiempo ya, Ricardo? Ya, voy a parar el tiempo y te pongo el tiempo. Hablando te tomo el tiempo. Muy bien. Pues primogénito tiene varios significados. Es una palabra polisémica, ¿vale? Pero, bueno, por ejemplo, la palabra, el significado primario de primogénito es el de primer hijo de unos padres. Primer hijo de unos padres. También hay otro significado que es, digamos, los privilegios que tenía el primogénito. Estas dos cosas van ligadas. O sea, el primogénito iba consigo unos privilegios que solo tenía él por haber nacido el primero. Y estos privilegios, pues, era una mayor parte de la herencia y, bueno, ciertas otros privilegios, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el caso famoso de Esaú, que no era el que había nacido primero, perdón, o sea, Jacob no había nacido primero, era Esaú. No, Jacob no era el primogénito literal, digamos, que hubiera nacido primero. Pero luego se quedó con estos derechos de primogenitura porque Esaú se los vendió. Bien. Entonces, vemos que hay varios significados de primogénito. Ahora bien, el significado primario, cuando en el versículo o en el contexto no se está diciendo nada acerca de un título de privilegio o algo parecido, sino que se habla de una relación familiar, padres e hijos, la acepción principal es el de primer hijo de unos padres. ¿Lo vas a dejar hasta ahí nomás entonces? Ya, 1 minuto 44. Paro el tiempo. Entonces ahora vendría la refutación de Rodrigo Calvo. Hablando te tomo el tiempo. Bueno, entonces es correcto en cuanto que la primogenitura hace referencia a el hijo varón, ¿sí? Que recibe la bendición del padre y de la herencia. Entonces, muy bien mencionó el caso de Esaú, donde se demuestra que primogenitura no es el primero de varios hijos.
primogenitura es aquel, por lo menos en la mentalidad judía, es aquel que recibe la bendición del Padre y recibe la herencia del Padre. Entonces, por otro lado, si analizamos con cautela, no vamos a encontrar una sola cita bíblica donde diga que primogénito significa el primero de varios hijos. Eso no existe en la Biblia. Pero sí hay referencias a que primogénito es el heredero. Dice, en la Biblia no se mencionan las primogénitas, por ejemplo, ni tampoco se habla de segundogénitos, tercergénitos, etc. Entonces, por esa razón, nos podemos dar cuenta que primogénito no es el primero de varios hijos, sino existiría en la Biblia el segundogénito, el tercergénito o la primogénita. Eso no existe, no es bíblico. Ahora, entonces, simplemente no se trata de una cantidad determinada de hijos, sino de un derecho que la ley de Moisés reservaba únicamente al primer varón. ¿Ok? Ahora, si fuera así como dicen que es el primero de varios hijos, entonces también debería haber primogénitas en la Biblia, pero eso no está. Entonces, desde ese punto de vista, descartamos completamente esa definición y si acogemos que es aquel hijo que recibe la herencia y la bendición. Pues ya mencionó el caso de Saúl, que vendió su primogenitura a Jacob. Tiempo. Ok, gracias. Entonces, ahora vendría la segunda pregunta de Edgar. No. Entonces, hablando te tomo el tiempo. Muy bien, antes he citado a Mateo 1.25, ahora quiero centrarme en la segunda parte de Mateo 1.25, que es en la frase hasta que. En griego es eus o, en Mateo 1.25. Bien. Dice la Biblia que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz al niño. Bueno, cualquier lector imparcial entendería que después hubo un cambio de estado. Pero mi pregunta es, ¿me puedes dar algún ejemplo de otros versículos donde aparezca la misma construcción gramatical griega de Mateo 1.25 y que no implique un cambio de estado? ¿Se entendió la pregunta? Sí, dame un minuto para buscar las citas. Ya. A ver, un segundo. Me avisas cuando te tome el tiempo. Dame un segundo, por favor. Ok, listo. Entonces, tenemos ejemplos, por ejemplo, Mateo 24, 38, 39. Dice, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. O sea, si entendemos literalmente, estaría diciendo que la gente que murió en el diluvio se dio cuenta de que hubo diluvio ya después de que murieron ahogados. Porque dice, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Entonces, si ahí hubiera cambio de estado, quiere decir que los muertos, ¿sí?, se dan cuenta de que están muertos porque se ahogaron. Y eso no es muy convincente. También tenemos en Mateo 16, 28. Dice, yo os aseguro entre los aquí presentes, que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán de la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Si lo tomamos como generalmente lo toman, que es un cambio de estado, quiere decir que en este momento hay personas que están vivas, discípulos de Jesús del siglo I, ahorita en el siglo XX, porque dice, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta, o sea, no morirán hasta
que van al Hijo del Hombre venir en su reino. O sea, que hasta que venga Jesús en su segunda venida, entonces ahí sí van a poder morir. Tenemos entonces personas de más de 2000 años entre nosotros si interpretamos ese texto. Ok. Hay otros, por ejemplo, como, bueno, aunque voy a citarlo, pero no, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Esos dos ejemplos creo que son suficiente ilustración. Muchas gracias. Ya, entonces lo dejamos hasta ahí nomás. Uh-huh. Paro el tiempo. Entonces, cuando empieces a hablar, te tomo el tiempo. Vale, cuando quieras. Bueno, hemos visto cómo Rodrigo, sí, me ha dado ejemplos, pero no ha sido los ejemplos que yo le he pedido. Yo le he pedido la misma construcción gramatical. ¿Cuál es la construcción gramatical en Mateo 1.25? Eus o. Y en Mateo 24.38 no es eus o, es argi-hos, en griego. La segunda referencia no la tengo aquí buscada, pero tengo otras que Rodrigo ha citado en otras ocasiones, como Mateo 5.18, donde se usa eos an, no eos o. Se citan Juan 5.17, que simplemente se pone eos, Romanos 8.22, argitou, pero no se puede citar la misma construcción gramatical que Mateo 1.25. ¿Sabes por qué? Porque hay 19 veces donde aparece esta construcción en el Nuevo Testamento y siempre implica un cambio posterior de estado. Mateo 1.25 y otras 18 veces. Las otras 18 siempre implican, así que Mateo 1.25, por lógica básica, también debe significar lo mismo. En The Expositor Greek Testament, Alexander Bleiman Bruce dice: la relación sexual subsiguiente era el curso natural o necesario de las cosas. Dice: si el evangelista hubiera pensado como los católicos, no lo digo yo, lo dice Bruce, se hubiera esforzado para evitar malentendidos. No olvidemos también que Mateo escribió su evangelio después de los Hechos, aproximadamente el año 41 después de Cristo. Así que él, si hubiera querido que el lector entendiera que María hubiera sido virgen después del parto, hubiera sido muy claro en este sentido, pero su redacción guía a una conclusión opuesta. De manera que las 19 veces donde aparece eus o en el Nuevo Testamento siempre implica un cambio posterior de estado. Tiempo. Ya, entonces, ahora vendría la pregunta de Rodrigo Calvo. Hablando te tomo el tiempo. Ok. Teniendo en cuenta que la cita que analizamos hoy está en Mateo 1.25 y que encontramos la misma estructura del hasta que en Mateo 2.9, 2.13, 5.26, 10.11, 12.20, 13.33, 16.28, 17.9, 18.30. O sea, es una estructura muy repetitiva dentro de Mateo. ¿Me puedes dar, bueno, ahí hasta Mateo 24.39, ¿me puedes dar una cita que demuestre que María, o sea, que esta estructura que encontramos aquí, donde encontramos ejemplos, donde no hay cambio de estado, ¿no? Puedes demostrar que esta estructura que es propia de Mateo se repite en algún otro evangelista, en alguna otra parte del Nuevo Testamento, incluso dentro de Mateo, para hablar otra vez sobre las relaciones sexuales de María. ¿Se entiende mi pregunta? ¿Se entiende? Ya, entonces voy a parar el tiempo. Cuando empieces a hablar te tomo el tiempo.
relativo a María, no he encontrado ninguna vez que el hasta que se vuelva a usar para María. Es el eus o, no en español hasta que, sino el eus o griego. Pero en Mateo, por ejemplo, Mateo 18:34, se usa esta construcción gramatical. Dice, su amo se indignó tanto que se lo entregó a los carceleros hasta que pagara todo lo que debía. Ahí se usa el eus o. ¿Hasta cuándo estaría en la cárcel? Hasta que pagara todo lo que debía. Una vez pagado, podía salir de la cárcel. Tenemos más ejemplos en otras partes del Nuevo Testamento, como en 2 de Pedro 1:19, Lucas 15:8, Juan 13:38. En Hechos tenemos varias veces en el 25:21, 23:12, 23:21. Vamos a ver un ejemplo de los que he citado. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:19, lo busco en un momentito. 2 de Pedro 1:19. Dice, así que tenemos más confirmada la palabra profética y ustedes hacen bien en prestarles atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanece el día y el lucero se levanta. ¿Hasta qué? Eus o, la misma construcción gramatical. ¿Qué pasa con una lámpara que está alumbrando cuando amanece el día? Deja de alumbrar. Bueno, técnicamente alumbra un poquito, pero deja de verse, porque la luz del sol pues envuelve y la lámpara ya no hace su función, aunque esté encendida de día. Entonces, vemos como esta estructura sí que aparece tanto en Mateo como en otros versículos del Nuevo Testamento y siempre indica que hay un cambio de estado. ¿Lo vas a dejar hasta ahí nomás entonces? Ya, para el tiempo. Reinicio. Cuando hables, te tomo el tiempo, Rodrigo. Permítame que estaba buscando la cita. Que voy a utilizar para la pregunta. Un segundo. Ok. Entonces. Listo. Entonces, lo que podemos ver como tal es que Mateo utiliza 43 veces la estructura hasta que en todo el Evangelio. Ahora, la mayoría de los casos hacen referencia a un límite, un punto donde se acaba una acción. Ahora, el asunto es que demuestren que haya un cambio de estado. No hay un cambio de estado. La cita es muy clara porque dice en Mateo 1:25 que no conoció, María no conoció a José, sí, no lo conoció, hasta que nació Jesús. Dice, nació Jesús y no lo conoció. Pero no dice, después de que nació Jesús, ahí sí lo conoció, ahí sí tuvieron relaciones. Eso no lo dice el texto. Eso lo infieren ustedes, pero no tiene ninguna base. Ahora, por el otro lado, tenemos ejemplos como el de 2 de Samuel 6:23, donde dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Si entonces eso significa un cambio de estado, nos podemos dar cuenta que Mical tuvo hijos ya después de muerta. Nos podemos dar cuenta que los del diluvio, ¿sí?, que fue una cita que di, se dieron cuenta que habían muerto ya después de que habían sido ahogados por el diluvio. Y por otro lado, dice que si es un cambio de estado, entonces en Mateo 16:28, que fue la cita que no quiso abordar mi oponente, dice que hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino, o sea, hasta la segunda venida de Jesús. Tiempo. Por lo tanto, hay personas de 21 siglos aquí. Gracias. Ya, ahora le tocaría la pregunta
Edgar, Edgar es tu nombre, ¿cierto? Ya, Sí, bueno, solo Ed. ya. La tercera pregunta, ¿no? Me toca a mí. Sí. Vale, pues ya que has citado antes el término primogénito, pues me gustaría ahondar un poquito más en esto, ¿no? Has dicho que no significa primer hijo de varios. Entonces, si no significa esto, me imagino que habrá algún ejemplo bíblico a alguien que se le llame primogénito también se le llame unigénito, en el mismo sentido. Entonces, la pregunta es, ¿me puedes dar el nombre, y si puede ser la referencia bíblica, de algún personaje bíblico al que se le llame primogénito y que no tenga más hermanos, o que se le llame unigénito? No hace falta que sea la palabra unigénito, ¿no? Pero que se exprese que no tiene más hermanos. Primogénito y que no tiene más hermanos. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Ya. Entonces, paro el tiempo. Cuando empieces a hablar, tú me avisas y te tomo el tiempo. Ok, un minutito, por favor. Qué pena. ¿Dónde es que está? Okay. Muy bien. Ahora sí puedo empezar. Bueno, tenemos el gran ejemplo de Jesús, que es primogénito del Padre y es unigénito del Padre a la vez. Nada más y nada menos que el mismo Jesús. Porque Juan 1:14, 1:18, 3:16, 3:18 nos dicen, ¿sí?, que Jesucristo es el unigénito de Dios. Hebreos 11:17 y 1 Juan 4:9 dicen que Jesús es el unigénito del Padre, ¿correcto? Pero ahora vamos a mirar que en Hebreos capítulo 1, Jesucristo es el primogénito del Padre también, ¿sí? Del Padre, no de la creación, del Padre. Dice, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí no está hablando que es la primogenitura, heredero, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y dice, ok, el 1:6, vamos a saltarlo hasta ahí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llaman fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo. Bueno, entonces, aquí vemos cómo en Hebreos 1:6 se le llama Jesucristo primogénito del Padre. Y ahora ves, ya di las citas donde a Jesucristo se le llama unigénito del Padre. Por lo tanto, queda probado 100% que la palabra primogénito hace referencia a la herencia y no al primero de muchos hijos, porque si no habría una contradicción. Porque la Biblia se contradeciría diciendo en Hebreos que Jesucristo es el primogénito y en Juan diciendo que es el unigénito. Y como no hay contradicción y como la Biblia no se contradice, sacamos la conclusión por el mismo Jesús que primogénito es el heredero. Nada más. Muchas gracias. Ya lo dejamos hasta aquí, aunque me gustaría acotar algo. No fue esa la pregunta, pero ahí se ponen de acuerdo Sí ustedes. fue la pregunta. Me pidieron claramente que era un ejemplo de alguien en la Biblia que fuera unigénito y primogénito a la vez. ¿Ya la di? Esa fue la pregunta. Ah, la Gracias. entendí mal entonces, disculpen. Ok. Entonces, Coméntame. ah, eh,
Voy a parar el tiempo. Hablando, te tomo el tiempo. Vale. Bueno, sí que ha respondido a la pregunta, pero yo creo que Rodrigo se ha dado un tiro en el pie con esta respuesta. Porque si bien a Jesús es verdad que se le llama primogénito y unigénito, pero no es en el sentido filial, no es en el sentido de una relación familiar, como estamos hablando. Si Rodrigo interpreta que Jesús es el primogénito de Dios, entonces está admitiendo que Jesús no es Dios, porque es el primer hijo de Dios. Además, si interpreta que el unigénito significa que es el único hijo de Dios, la Biblia sí se estaría contradiciendo, porque la Biblia llama a los ángeles hijos de Dios, incluso a Adán, en la genealogía de Lucas, en Lucas 4 me parece que es, dice que Adán es hijo de Dios. Entonces, es verdad que has aplicado las palabras que te he pedido, pero no son en el mismo sentido. Pues si fuera en el mismo sentido, estarías diciendo que Jesús es creado, que es hijo de Dios, es decir, que no es Dios, y que la Biblia se estaría contradiciendo porque la Biblia habla de otros hijos de Dios aparte del unigénito, que es Jesús. Bueno, lo cierto es que primogénito significa hijo, o sea, primer hijo de unos padres. Y esto es así, o sea, Diccionario Bíblico de Monseñor Francesco Spadafora, que es católico, dice, primogénito es el primero que nace en una familia. El Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman dice, el primer hijo que nace de una pareja. El Diccionario Bíblico Expositivo de W. Vine dice primogénito, primer nacido. Y el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia dice primer nacido de hombre o animal. Así que primogénito significa el primer hijo de unos padres. Y por tanto, no puede ser primogénito y unigénito a la misma vez. Y el único ejemplo que nos ha dado ha sido el de Jesús, pero estos términos se usan en otro sentido, no en el sentido familiar. ¿Lo dejas hasta ahí nomás entonces? Ya. Bueno, ya se habían. Entonces, ahora le tocaría la pregunta a Rodrigo Calvo, ¿cierto? Sería la tercera. Ok. Frente a la pregunta anterior me surge una duda, que es la que voy a manifestar en este momento a mi oponente. Según lo que respondiste, entonces el debate es si Jesucristo, si María tuvo más hijos, o el debate es si Jesucristo es Dios. Porque en la respuesta tú me pediste algo y yo te di la cita donde se demostraba que Jesucristo es primogénito y unigénito, y dijiste que eso demostraba que no era Dios. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿de qué se trata el debate? ¿Demostrar que Jesús es Dios? ¿O el debate se trata de demostrar que Jesucristo es el unigénito y el primogénito del Padre a la vez? O bueno, que María no tuvo más hijos. Esa es mi pregunta. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Aunque no es parte del debate, pero bueno, ahí. Claro que es parte del debate. Ya. Vale, cuando quieras me pones el tiempo. Ya, hablando te tomo el tiempo. Vale, bueno, el debate, pues como dice ahí el título, ¿no? Es si María tuvo más hijos o si María fue virgen siempre. Lo que pasa es que tú has aplicado la palabra primogénito, es decir, lo que estamos hablando es de la relación familiar cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Qué significa la palabra primogénito cuando se le aplica a Jesús aquí en la tierra en referencia a su familia física? ¿Y qué significa unigénito? Pero tu aplicación de primogénito y unigénito no es en ese sentido. No está hablando de Jesús aquí en la tierra con relación a su familia terrestre. Por eso te he dicho que tú estabas implícitamente aceptando que Jesús no era Dios. Tus ejemplos, o sea, es verdad que a Jesús se le llama primogénito y unigénito, pero en el marco en el que estamos hablando, en el caso de la familia física de Jesús, que es lo que nos interesa para saber si María tuvo hijos o no, y si fue virgen perpetua, no se le aplica a Jesús el término primogénito y unigénito a la vez. El primogénito sí, pero unigénito no. Entonces,
Pues el tema está claro, ¿no? Es la virginidad perpetua de María. Si María tuvo más hijos, pero tus referencias en cuanto a primogénito y unigénito no es en ese contexto, es en otro contexto, en cuanto a Dios y no en cuanto a su papel como ser humano aquí en la tierra con respecto a su familia física. Esa es mi respuesta. Ya, paro el tiempo. Va 1 minuto 37. Lo dejas hasta ahí nomás, ¿cierto? Ya. Paro el tiempo. Cuando hables, Rodrigo, te pongo el tiempo. Ok. Pues miren cómo causa gracia que la pregunta inicial refería a un ejemplo de un personaje bíblico que fuera primogénito y unigénito a la vez para demostrar que primogénito era el primero y el heredero. Nada más. ¿Ok? Se le dieron las citas y cómo respondió, hablando de que si Jesús es Dios o no. Entonces aquí vemos una clara evasión de lo que es la respuesta. Por otro lado, encontramos ejemplos, a ver, ejemplos que él menciona de enciclopedias donde dice claramente, y yo estoy de acuerdo con esa definición, que primogénito es el primer hijo. Hasta ahí vamos bien. El problema es cuando los testigos de Jehová le agregan a esa definición el primero de muchos más hijos o de más hijos. No, la definición de primogénito es el primer hijo en nacer, independientemente si hay más o no hay más. Por eso, el ejemplo es tan contundente porque demuestra que Jesucristo con relación al Padre, ¿sí? Al Padre, hablamos de relación padre-hijo, ¿sí? La Biblia nos muestra en Juan y en varios pasajes que Jesucristo es el unigénito, ¿sí? Y en Hebreos 1 nos dice que Jesucristo es el primogénito del Padre. Ahora, ¿eso demuestra que Jesús es creado o no? No, eso no demuestra que Jesús es creado. No tiene ninguna relación. Pero lo que sí demuestra es que efectivamente el hablar de primogénito no me garantiza que haya habido uno o más hermanos o que no haya habido ninguno. Porque la definición que toman, y ese es lo principal, la definición que toman los testigos de Jehová es errada, no es bíblica, ellos se la inventaron, porque ya vimos las definiciones de la Biblia, y la Biblia habla de que el primogénito es el heredero y el primer hijo en nacer, nada más. Muchas gracias. Entonces ahora vendría la cuarta pregunta, ¿cierto? De Ed. Exacto. Te tomo el tiempo hablando. Vale, mi cuarta pregunta. Con referencia a la palabra adelfos, que yo sé que también la conoces. Adelfos significa o hermano literal o medio hermano, es decir, hijo de uno de los dos padres o de los dos, o la otra acepción es hermano espiritual, es decir, compañero de creencia. En el griego solo hay esos dos significados. Como tú no crees que los hermanos, los adelfos, carnales de Jesús eran sus medio hermanos por parte de María, ¿me podrías dar un ejemplo bíblico donde la palabra adelfo se use para referirse a otro tipo de parentesco diferente? Ya sean primos, tíos, sobrinos, cuñados, lo que sea, ¿no? Repito, un versículo en el que adelfos se use para algo distinto a hermano o medio hermanos literales o hermanos espirituales, algo distinto. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Ya, paro el tiempo, hablando te tomo el tiempo. Dame un segundo, busco la cita. Ok. Entonces, vamos a empezar. Me piden una cita, claramente, donde se utilice adelfos de una manera que no sea solamente espiritual o familiar. Vamos a empezar con 1 Corintios 15:5. Dice,
Y que apareció a Cefas, o sea, Jesucristo se le apareció a Cefas y después a los 12. Aquí están todos los apóstoles, los discípulos, ¿cierto? Después apareció a más de 500 hermanos, o sea, no son apóstoles, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, miren aquí cómo diferencia a los apóstoles de los hermanos, ¿ok? O sea, pero además, si decimos que estos hermanos son hermanos de carne, entonces estaríamos diciendo que María es poco más que un conejo, porque tuvo 501 hijos, incluyendo a Jesús. Ahora, después dice, ojo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí. Entonces, miren cómo en este texto se utiliza la palabra adelfos, hermano, no para hablar solamente de creyentes, porque ahí se menciona a los apóstoles primero, los apóstoles y discípulos de Cristo. Y en otro lado se mencionan también, y tenemos que descartar que son hermanos de carne, porque pues una mujer que de 501 hijos a luz, pues tiene que ser un récord mundial. Y pues ya, eso es, el texto está claro, se utiliza de una manera distinta. Bueno, entonces para aclarar, ¿a qué se refiere ese adelfos? Ese adelfos se refiere a la betav o la betabot. Lo que pasa es que la concepción de familia de los hebreos es distinta o era distinta a la nuestra. Para nosotros, para ellos, ¿sí? Un grupo familiar amplio, como lo que nosotros hablamos de tíos, de tatarabuelos, de bisnietos, todo eso formaba una sola familia y todos se llamaban hermanos entre sí, ¿sí? Eso se le llama a la familia cercana de los hermanos, ¿sí? Se le llama Betav. Y cuando ya es un grupo más grande, como decir una tribu de Israel, se le llama Betabot. Entonces, cuando dice que se le apareció a más de 500 hermanos, está hablando de una Betabot, o sea, de una familia ampliada. Esa es mi respuesta. Ya, muchas gracias. Ya, faltaron algunos segundos, los dejamos hasta ahí nomás entonces. Sí. Ya, paro el tiempo y te tomo el tiempo, Ed. Listo. Bueno, yo creo que Rodrigo, me imagino que a sus compañeros de fe les llamará hermanos. Mi pregunta es, ¿son ellos apóstoles? No, ¿verdad? Porque yo creo que has confundido apóstoles con discípulos. En el versículo que tú has citado, es verdad que se hace una separación entre los apóstoles y el resto de hermanos, pero siguen siendo hermanos espirituales. O sea, apóstoles había 12 en su inicio, se añadieron quizá algunos más, como Pablo, pero esos 500 hermanos eran hermanos espirituales. O sea, es el mismo, no hay una diferencia, una acepción diferente a la que yo he citado. Es hermano espiritual, compañero de fe. Sí, no eran apóstoles, pero eran hermanos espirituales. Así que no has mencionado ninguna acepción diferente a las dos que yo mencioné antes. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra Delfo significa, se usa 343 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre se usa para estos dos términos. O hermanos literales o medio hermanos, o hermanos espirituales. Nada más. El diccionario teológico del Nuevo Testamento de Von Soden dice, o sea, cita correctamente estos dos posibles significados para Delfos, es decir, hermandad física en sentido estricto o en un sentido más general, hermandad espiritual de israelitas o cristianos. Así que no hay ninguna tercera acepción en el Nuevo Testamento. Tú dices que se agrupa la familia, pero yo creo que me estás hablando del hebreo, no del griego. En el griego, la palabra Delfos es muy clara. Solo significa eso. El comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millos dice sobre la palabra hermanos. En el contexto natural, el sustantivo tiene que ver con hermanos reales, que incluye también a los medio hermanos, es decir, en el caso de Jesús, hermanos de madre. Así que no hemos visto que la palabra adelfos signifique otra cosa aparte de hermano o medio hermano literal o hermano espiritual. ¿Lo vas a dejar hasta ahí nomás? Ya mando. Listo. Entonces,
Sigue mi pregunta. ¿Por qué preguntábamos ya? Creo que esa es tu quinta pregunta. Sí, bueno. Entonces voy a preguntar. En Primera de Crónicas 23:17 dice lo siguiente: el hijo de Eliezer fue Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos. Es lo que dice Primera de Crónicas 23:17. Y repito, el hijo de Eliezer fue Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo, sí, Eliezer tuvo más hijos para ser el primogénito? Sí, ¿cómo hizo para ser el primogénito Rehabías? ¿Sí? Si Eliezer, su papá, no tuvo más hijos, ¿no se supone que es el primero de muchos? Ahí está mi pregunta. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Ya. Te tomo el tiempo, pero que quede claro, esta es la cuarta del Rodrigo porque empezaste tú primero. Esta es la cuarta. Ok. Vale, vale. Ok. Muy bien, pues te voy a leer los versículos que yo he encontrado. O sea, creo que todos los que hay acerca de este personaje son los siguientes. Primera de Crónicas 23:15, ¿no? Los hijos de Moisés fueron Gersom. No, perdón, el siguiente, el 16. De los hijos de Gersom, perdón, de los descendientes de Eliezer, Rehabías. Era el jefe. ¿Vale? Aquí no nos dice que sea el primogénito. Primera Crónicas 23:17, de los descendientes de Eliezer, Rehabías era el jefe. Eliezer no tuvo otros hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muchísimos. Sí, nos dice que es el hijo único, pero nos dice que es el primogénito, por ahora no lo he visto. Primera Crónicas 24:21, de Rehabías, los hijos de Rehabías, el jefe Isías. Tampoco veo la palabra primogénito. Y Primera Crónicas 26:25, y es el último versículo donde aparece. En cuanto a sus hermanos de Eliezer, estaban su hijo Rehabías, su hijo Jesayá, su hijo Joram, su hijo Zicri, su hijo Selomot. Bueno, he leído todo lo que había de Rehabías y en ningún momento aparece la palabra primogénito. Sí aparece, sí dice que es su hijo único, pero no primogénito. Con lo cual, si se le llama unigénito a una persona, no es necesario decirle primogénito porque ya se sobreentiende que ese hijo ya tiene los derechos de primogenitura y que no hay más. En este caso, en el caso de Rehabías, hemos visto que se dice que es hijo único, aunque no se le aplica el término concreto unigénito, pero en ningún momento se dice que es primogénito. Así que no veo dónde está la contradicción. Lo dejas hasta ahí nomás entonces. Ya. Paro el tiempo y tocarían los 2 minutos de Rodrigo Calvo. Ok, pero para este me gustaría compartir presentación, compartir pantalla, si me lo permite. Denme un segundo. Aquí está. Eso tendría que hacerlo Alex León, yo creo, ¿cierto? Porque yo no... ¿Quién es el que tiene los controles? ¿No está? Ok. Bueno, pues entonces voy a leer lo que dice Crónicas. Primera Crónicas 23:17. El primogénito de Eliezer, Rehabías, Eliezer no tuvo más hijos, pero Rehabías tuvo muchos. Eso lo dice ahí. Pero además, podemos mirar Zacarías 12:10.
Miren lo que dice. Esto es una profecía mesiánica. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, o sea, sobre el que traspasaron, como llanto sobre el unigénito. Ojo, como llanto sobre el unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Increíble, ¿no? En un solo versículo, Zacarías 12:10, se habla de que Jesús es el unigénito y el primogénito. En Hebreos capítulo 1, versículo 6, se habla de que Jesucristo es el unigénito del Padre, y en Juan y otros versículos dice que Jesucristo es el primogénito del Padre. Ahora, Zacarías, bueno, supongamos que Crónicas lo pudieron traducir diferente según la Biblia, pero Zacarías sí es demasiado claro. Y voy a repetir. Tiempo. Ok, gracias. Entonces, ahora vendría la quinta pregunta de Ed. Muy bien, hemos visto antes que adelfos no significa nada más aparte de hermano literal o medio hermano o hermano espiritual. Muy bien, entonces mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo me explicas Juan 5:7, donde dice que sus hermanos de Jesús no demostraban fe en él? O sea, ¿quiénes eran esos hermanos? ¿Se entendió la pregunta? Sí, claro. Ya, entonces, hablando te tomo el tiempo. Ok. Bueno, esto se refería a los hermanos los hermanos del Betabot. Ok. Ahora, voy a buscar una cita. A ver si la encuentro rápidamente. Ahí está. Y voy a mostrar. Génesis 13:18 dice, dijo pues Abraham a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Ojo, ¿sí? Abraham a Lot le dice que son hermanos, ¿sí? Pero dice en un texto posterior, en Génesis 14:12, un capítulo después, dice, apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Entonces vemos cómo sobre Lot dice en referencia a Abraham que es el hermano, pero también dice que es el sobrino. Entonces aquí estamos hablando de una betabot cuando habla de Juan 5:7. ¿Sí? No me acuerdo cuál fue la cita que diste, pero entonces a eso se refiere, a los parientes, a lo que es la betab y la betabot, no al núcleo familiar como tal. Porque si no, hubiéramos visto en Mateo capítulo 1, ¿sí? La genealogía de Jesús se mencionaría a los hermanos de Jesús y no se menciona. Y eso que ahí se mencionan otros hermanos de otros personajes bíblicos de la genealogía. Tampoco en la genealogía de Lucas capítulo 3 se menciona a ninguno de sus hermanos. Además, el ángel le prometió a María que tendría un hijo, nada más. Y en la Biblia, cuando Dios o un ángel promete que una mujer tendrá un hijo, ¿cuántos hijos tiene? Uno, siempre uno, no tiene más. La promesa de Dios es muy clara. Cuando dice un hijo, es uno solo. Ahí está mi respuesta. Ya, entonces lo dejamos hasta ahí nomás. Tocaría la refutación de Ed. Muy bien, hemos visto que adelfos tiene dos significados. Tú me has hablado de otra palabra y de otro idioma. Has hablado de ag en Génesis, es ag y es una palabra del hebreo. Entonces, no me puedes comparar ag hebreo con adelfos griego. Son palabras e idiomas diferentes. Entonces, si los hermanos de Jesús no demostraban fe en él, es decir, no eran hermanos espirituales, solo nos queda una opción, que eran hermanos físicos. Has hablado de la genealogía, pero en la genealogía, por ejemplo, aparecen muchas personas en las que no aparecen sus hermanos. Se menciona a Jacob, pero no se menciona a Esaú. Se menciona a Ezrón, pero no a su hermano.
No se mencionan los hermanos de David, ni de Salomón, ni de Sealtiel, ni de muchos otros. En cuanto a la anunciación de un hijo, te equivocas de nuevo, porque Sansón fue anunciado por un ángel y Jueces 16, 30 y 31 dice que después de que murió, sus hermanos y toda la familia de su padre bajaron a buscar a su cuerpo. Así que Sansón tuvo hermanos, aunque fue un nacimiento anunciado por un ángel. Y me gustaría tratar mejor estos tres temas, pero en 2 minutos no tengo suficiente tiempo. No sé cuánto tiempo me queda, Ricardo. Medio minuto. Vale, pues añadir a lo de la genealogía, que la genealogía cumple un propósito, es llevar a Jesús hasta la tribu de Judá y hasta descendencia de David. Los hermanos juegan un papel irrelevante, por lo tanto, no tienen por qué aparecer en la genealogía. Así que, respondiendo a mi pregunta inicial, adelfos, en Juan 5:7, solo puede significar hermanos físicos, hijos de la misma madre. Tiempo. Entonces, ahora vendría la quinta pregunta de Rodrigo Calvo. Hablando te tomo el tiempo. No se escucha. Ya. Zacarías 12:13 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre el unigénito, y afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Mi pregunta es, ¿el personaje de la casa de David es primogénito o unigénito o las dos? ¿Se entendió la pregunta? Vale, cuando quieras comienzo. Hablando te tomo el tiempo. Muy bien, bueno, la respuesta no es ni primogénito, ni unigénito, ni las dos. La respuesta es ninguno. Te voy a leer Zacarías 12:10 en una Biblia católica para que te sientas más cómodo. En la Biblia latinoamericana dice: llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos, como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. ¿Está llamando aquí al sujeto primogénito y unigénito? No, está poniendo una comparación. Es como si yo intento consolar a una persona y le digo: me duele mucho tu situación. Es como si se me hubiera muerto mi madre. Sí, me duele como si se me hubiera muerto mi hijo. Y Rodrigo Calvo interpreta que yo le estoy diciendo a esa persona que es mi madre y mi hijo a la misma vez. No, es una comparación para hacernos una idea del dolor que se siente. O sea, te dolerá tanto como el dolor de la pérdida de un hijo único. Dice literalmente, como se siente la muerte de un hijo único. Pero no lo está llamando unigénito. Y la segunda parte dice, como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Te dolerá tanto como si se te muriera tu primogénito. Pero no le está llamando primogénito al sujeto, a Jesús. Repaso, ahora ya con esta idea en mente, vuelvo a leer el versículo. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, por Jesús, como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Está haciendo una comparación para darnos cuenta del grado de dolor que sienten, pero no le está llamando primogénito y unigénito a Jesús en este versículo. Hasta aquí mi respuesta. Ya queda un minuto. Lo dejamos hasta aquí nomás entonces. Ya. Paro el tiempo. Cuando hables, Rodrigo, te tomo el tiempo. Ok, gracias. Miren que llama la atención que mi oponente dice que el texto no dice unigénito, sino hijo único. Pero si ustedes van al diccionario y ponen la palabra unigénito, la definición de unigénito dice dicho de un hijo único. Entonces, mi oponente dice que el texto
se refiere a un hijo único y no a un unigénito. ¿Cómo así? Si ahí habla de un unigénito. Pero no solo eso, lo voy a leer el texto de su propia Biblia, la Biblia de los Testigos de Jehová. Zacarías 12, aquí es 12:10. Aquí hay una alteración, no aparece en el 13. Dice, y ciertamente derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de favor y súplicas, y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron, y ciertamente plañirán, o sea, llorarán por él como en el plañir por un hijo único, o sea, un unigénito. El hecho de que no diga unigénito no quiere decir que no sea, que sea una cosa distinta a hijo único. Y dice, y habrá una lamentación amarga por él, como cuando haya una amarga lamentación por el primogénito. En este texto, a pesar de que mi oponente lo niega, a Jesús, igual que en Hebreos 1:6, se le reconoce como primogénito y como unigénito, y lo dice su propia Biblia, los Testigos de Jehová. ¿Ok? Yo tengo Biblias donde dice que es el unigénito y el primogénito, como la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, lo dice claramente. Él utiliza la latinoamericana, pues yo utilizo su propia Biblia para demostrarle con su propia Biblia que Jesucristo es unigénito y primogénito del Padre a la vez. Gracias. Ya lo dejamos hasta aquí, entonces. Ahora vendría la pregunta de Ed, si no me equivoco, la sexta pregunta. Exacto, última pregunta. Claro, voy a parar el tiempo y te tomo el tiempo. Ya, hablando te tomo el tiempo. Muy bien, esta pregunta me parece muy interesante porque si es como yo lo interpreto, dice literalmente que María tuvo otros hijos. ¿Vale? Te voy a citar el Salmo 69:8, que dice, me he convertido en un extraño para mis hermanos, en un extranjero para los hijos de mi madre. La pregunta es muy sencilla. ¿Es el Salmo 69:8 un salmo mesiánico? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Se entendió la pregunta? Está el micrófono apagado. Un segundo que estoy mirando la cita. Ya, pero la entendiste, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Hablando te tomo el tiempo. Ok. Bueno, dale. Si quieres, si quieres leer la cita antes de... Voy a leerla desde el versículo 5, si les parece, para ver si es mesiánico o no. Tú, oh Dios, mi torpeza conoces. No se te ocultan mis ofensas. No se avergüencen por mí los que en ti esperan, oh Yahvé Sebaot. No sufran confusión por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Pues por ti sufro el insulto y la vergüenza cubre mi semblante. Para mis hermanos soy un extranjero y un desconocido para los hijos de mi madre. Bueno, ok. ¿Qué pasa aquí? Que si este salmo es mesiánico, estamos diciendo, según el versículo 5, que Jesús es torpe porque dice mi torpeza conoces, que ofende a Dios porque dice no se te ocultan mis ofensas, dice no se avergüencen por mí los que en ti esperan, o sea que además es causa de vergüenza, ¿sí? Y no sufran confusión por mí los que te buscan, o sea que además puede causar confusión. Ahora, ¿será que ese es Jesús? Torpe, ladrón, ofensivo con Dios, digno de ser avergonzado. A mí me suena que eso no es mesiánico, o por lo menos no es el Jesús que yo conozco. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Ya, lo dejamos hasta aquí nomás, entonces sería para el tiempo y hablando te tomo el tiempo. Vale, muy bien. Bueno, dice que no es mesiánico porque el 5
No lo es. Pero yo te pregunté por el 8, no por el 5. Yo estoy de acuerdo que el 8 no es mesiánico. Pero la mayoría de católicos consideran que el 9 sí que es mesiánico. Siguiendo tu misma lógica, el 9 tampoco podría ser mesiánico porque el 5 no es mesiánico. Pero, ¿sabes lo más interesante? ¿Sabes quién dice que sí es mesiánico? Mira, uno de tus hermanos. El padre Luis Toro. El Salmo 79 es un salmo mesiánico. Es del Mesías, Jesucristo. Y dice, he sido un extraño para mis hermanos, para los hijos de mi madre. Sí es verdad. Pero ustedes deben leer. Bien, pues tu compañero de creencia dice que sí, que es mesiánico. Si nos vamos al comentario bíblico de Matthew Henry, sobre el Salmo 69.8, dice, David se queja de la hostilidad de los amigos y parientes. Dice, esto se cumplió en Cristo, cuyos hermanos no creyeron en él y fue abandonado por sus discípulos. Y el comentario bíblico de William MacDonald sobre este mismo versículo, hablando sobre Jesús, dice, parte del precio de la obediencia fue la tristeza de estar separado de los hijos de su madre. Sus propios hermanos le miraban y le consideraban como un loco. Así que, ¿se cumplió en Jesús? Bueno, veamos Juan 1.11. Vino a su propia casa, pero su gente no lo aceptó. Y Juan 5.7, en realidad, sus hermanos no demostraban fe en él. Por tanto, el Salmo 69.8 sí es un salmo mesiánico y, de manera que dice de forma explícita, a los hijos de la madre de Jesús. Así que María no fue siempre virgen. Lo dejamos hasta ahí nomás entonces. Ya, le tocaría la pregunta a Rodrigo Calvo, la sexta. La sexta pregunta. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. En Génesis 13:8, ¿sí? Dice que Lot es el hermano de Abraham. Y en Génesis 14:12 dice que Lot es el sobrino de Abraham. Ahora, tú dices que para la acepción de hermanos bíblica solo existe la espiritual y la de los hermanos de sangre. Mi pregunta es, ¿Abraham era hermano espiritual o sobrino espiritual de Lot? ¿O era hermano de sangre, o sea, de la misma madre, ambos? ¿Cuál de las dos opciones? ¿Se entendió la pregunta? Ya, entonces paro el tiempo y hablando te tomo el tiempo. Muy bien. Lot era sobrino de Abraham. Pero lo que yo he planteado en el debate de que solo tiene dos acepciones es de la palabra adelphos. Y de nuevo me estás mencionando la palabra ag, que es otra palabra, y de otro idioma. Si yo estoy de acuerdo que en el hebreo la palabra ag, que se traduce como hermano, es una palabra más amplia. Estoy de acuerdo con eso. Pero cuando hablamos de Jesús no podemos usar el hebreo, tenemos que usar el griego. Y en el griego es adelphos. Además, se usan otras palabras en el griego para otros grados de parentesco. Por ejemplo, para primos. Para primos, en el Nuevo Testamento se usa anepsios. Por ejemplo, Hechos 23:16 dice el hijo de la hermana de Pablo. Y Colosenses 4:10 dice Marcos, el primo anepsios de Bernabé. Pero esto es griego, no hebreo. También se usa para parientes, por ejemplo. Para parientes se usa otra palabra. En este caso sería sillenes. No tengo una pronunciación de griego muy buena, pero bueno. Lucas 21:16 dice lo siguiente, serán entregados hasta por padres, hermanos, mira, hermanos, parientes y amigos. Así que hace una distinción entre hermanos y parientes en el griego. En el hebreo es diferente, te doy la razón, pero aquí no estamos discutiendo la palabra de hermanos en el entorno de Jesús del hebreo, sino del griego. Así que, aunque es verdad que en el hebreo es más amplia, en el griego no hemos visto en todo el debate ni un solo ejemplo en el que la palabra adelphos signifique otra cosa diferente a hermanos carnales, físicos o hermanos espirituales. Pero puesto que hay versículos que descartan los hermanos espirituales, que dicen que no tuvieron fe en él, solo podemos quedarnos con los físicos. Lo que probaría que María sí tuvo más hijos y por tanto no fue virgen siempre.
Hasta aquí mi respuesta. Ya lo dejamos hasta ahí nomás. Entonces, para el tiempo y hablando, te tomo tu tiempo, Rodrigo. Ok, bueno, pues ustedes acaban de mirar cómo mi oponente reconoce, ¿sí?, que la palabra hermanos en hebreo tiene no solo la acepción espiritual ni la acepción de hermanos de sangre directo de la misma madre, sino también de familiar. Y dice, pero es que estamos hablando de griego, no de hebreo. Y eso sonaría lógico, pero hay un pequeño problema que él pasa por enfrente, ¿sí? Que aunque los evangelios y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la mentalidad que está plasmada, la cultura que está plasmada en el Nuevo Testamento es judía, por tanto, hebrea, ¿ok? Y no importa si escriben el Nuevo Testamento en griego, porque en griego están explicando lo que es la cultura judía. No podemos decir o argumentar lo que tú estás diciendo, que entonces, como está en griego y no en hebreo, entonces debemos desligar toda la cultura hebrea, ¿sí? Y pensar como griegos. No, esa no era la cosmovisión. O sea, el evangelio se escribió en griego para poder llegar a todas las gentes, pero la cultura que había de fondo era judía, era hebrea. Por tanto, la excusa de que es un idioma distinto no tiene ningún sentido, porque acá lo que se está manifestando no es el idioma, sino la cultura que hay detrás de esto, de cómo se manifiesta la palabra hermanos. Y el ejemplo que le acabo de dar de Génesis 13:8 y 14:12 es demoledor, porque demuestra que sí existe la betabot y la betaf, o sea que se le llama hermano a alguien que es un sobrino, pero no es un hermano de sangre. Y eso, si sucede en el Antiguo Testamento, también ocurre en el Nuevo, porque no son culturas distintas, países distintos. Tiempo. Gracias. Casi me paso. Ya, estaba concentrado. Entonces, se acabaron las preguntas. Ahora sería el minuto de despedida. ¿Comienzo yo? Claro. Vale, pues agradecer mucho a Ricardo por su excelente trabajo como moderador, también a Rodrigo por la oportunidad de haber podido tenido este debate, charla conversacional, pues creo que ha sido ameno, interesante. Y nada, la gente que nos está viendo desde sus casas, pues yo siempre lo digo, en un debate no gana el que gana los argumentos, sino el que aprende algo. Si usted ha aprendido algo diferente, estupendo, no está mal el cambiar la postura si descubre que es más acertado a nivel bíblico. Y nada, pues gracias a todos por acompañarnos esta noche. Ya, ahora le tocaría despedirse a Rodrigo Calvo. ¿Me escuchan? Sí, está prendido. Sí, ya está prendido. Sí. Bueno, no, muchísimas gracias a Ricardo por moderar, a ti por invitarme a este debate. Espero que esto sea de bendición para ustedes, sea de edificación. Tomen los argumentos, analícenlos, mírenlo a la luz de la Biblia, saquen sus propias conclusiones. Y lo importante aquí no es decir yo gané, él ganó, ¿sí? Aquí cada persona del público tiene la conciencia y dirá, bueno, yo creo que este tiene razón o este no, y por tal y tal razón. Entonces, agradezco mucho a todos los que están en mi chat de mi canal, a Gonzalito, Santa Católica, Elena Mendoza, Iván García, Soldado de Jesucristo Salvación, Jesús Báez, Ramón Gustavo, Felicitas, Juan R., Marco, todos, muchas gracias por estar en sintonía. Recuerden darle like si les gustó. Si usted no se ha suscrito al canal, les recomiendo que se suscriba, ¿ok?
Y compartan este debate, este video, compártanlo en sus redes, porque compartiendo también están evangelizando. Muchísimas gracias y que viva Cristo. Ya, ahora me tocaría despedirme. Gracias a Ed, a Rodrigo Calvo, porque fue un debate ameno, no hubo ataques personales. Gracias a Alex León también por tomarme en cuenta. Gracias a los que están viendo el video, y los que están viendo el video sacarán sus propias conclusiones y verán quién de los dos está más cerca de la verdad. Yo, como siempre lo digo, que le pidan al Elohim verdadero que él les enseñe lo que él mismo inspiró. Gracias por todo, me despido, bendiciones.